Ya hemos leído que Jehová dijo a Elías que ungiera a Eliseo para que fuera el profeta después de él. Y Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías lo encontró. Eliseo sería un hombre rico por haber estado arando con 12 yuntas de bueyes, cada una de ellas tirando de un arado con la ayuda de siervos. Y cuando pasó Elías delante de Eliseo y echó sobre él su manto como señal de su llamamiento, Eliseo pidió a Elías permiso para volver a su casa y besar a su padre y a su madre para despedirse de ellos. Y cuando fue a despedirse de sus padres, sacrificó 2 bueyes y, quemando el arado, coció la carne de los bueyes y la dio al pueblo para que comieran. De esa manera mostró Eliseo su disposición a dejar padre y madre y toda su hacienda para seguir al profeta. Y leemos que Eliseo se fue con Elías y le servía. El Señor dijo a sus discípulos: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposas o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo y en el mundo venidero, la vida eterna. Y eso es lo que hizo Eliseo a la llamada del profeta Elías, y esa es la promesa para él y para todos nosotros si hacemos lo mismo. Fue pues Eliseo a servir al profeta Elías, y como sabía que Jehová se llevaría pronto a Elías, Eliseo no quería separarse de él. Y así Eliseo siguió a Elías a Betel y a Jericó. Y al llegar al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas con él, y las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron los dos el río en seco. Y entonces Elías dijo a Eliseo que antes de que Jehová los separara, le pidiera lo que quería que hiciera por él. Y Eliseo le pidió que le diera una doble porción de su espíritu. Y Elías le respondió que había pedido una cosa difícil, pero que la recibiría si lo viera cuando lo llevaran de su presencia. Y cuando iban juntos, hablando, un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos. Y un torbellino arrebató a Elías al cielo, y al verlo Eliseo exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo, después de haber servido al profeta durante unos 8 años, nunca más volvió a ver a Elías, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó después el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se apartaron y Eliseo pasó al otro lado. Eliseo había recibido el espíritu o poder de Elías y también su autoridad. Y cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado lo vieron, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, se postraron delante de él y se ofrecieron para buscar a Elías. Y ante su insistencia, Eliseo permitió que enviaran 50 hombres y buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? ¿Dónde estaba pues Elías? Elías el profeta se había convertido en un ser trasladado, como vimos que ocurrió también con Moisés. Y sabemos que ambos, Moisés y Elías, se aparecieron como seres trasladados en el monte en el que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan, y dieron llaves del sacerdocio a los 3 apóstoles.
Los seres trasladados reciben un cambio que los libra del dolor y de la muerte, hasta que llegue el momento de la resurrección a la inmortalidad. Durante ese tiempo sirven como mensajeros de los cielos. Eliseo sirvió como profeta desde el final del reinado de Acab y durante el reinado de Joram, Jehú, Joacaz y Joás, reyes de Israel. Su ministerio profético empezó, como hemos visto, después de que Elías desapareciera, llevado a lo alto en un carro de fuego. Su ministerio tuvo una gran influencia en la vida política de Israel, sus milagros fueron más numerosos que los efectuados por Elías, y Eliseo completó la obra de Elías, destruyendo el culto a Baal. El capítulo 2 del segundo libro de los Reyes termina con una extraña experiencia o un extraño episodio en el que se dice que Eliseo, estando de camino a Betel, unos muchachos que salieron de la ciudad se burlaron de él y que inmediatamente después 2 osas salieron del monte y despedazaron a 42 de ellos. Resulta muy difícil creer que un profeta de Dios use el poder del sacerdocio para vengarse de unos muchachos en respuesta a sus burlas, o que Dios permita que alguien use ese poder sagrado para provocar la muerte de, en este caso, 42 jóvenes. Por tanto, la interpretación debería ser que las burlas de los jóvenes y la aparición de las osas sean acontecimientos no relacionados y que Eliseo los amonestara, pero esto no tendría nada que ver con su muerte. En el capítulo 4 del segundo libro de Reyes tenemos algunos de los muchos milagros que efectuó Eliseo con el poder del sacerdocio durante su servicio como profeta de Jehová. Primero, multiplicó el aceite que una viuda tenía en una vasija para que con el beneficio de su venta pudiera pagar una deuda que tenía su esposo muerto y evitar así que el acreedor se llevara como siervos a 2 de sus hijos como pago de la deuda. Segundo, levantó de entre los muertos al hijo de la Sunamita. Tercero, bendijo una comida que no se podía comer y la hizo comestible. Y cuarto, multiplicó un pequeño número de panes para alimentar a muchas personas. Otro de los milagros de Eliseo, que en este caso tuvo también una repercusión política importante, fue la curación de Naamán, general del ejército de Ben-Hadad, rey de Siria, durante el reinado de Joram, rey de Israel. Lo que sabemos de Naamán es que era un gran guerrero y parece que era también un hombre bueno, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria cuando los atacaron los asirios. Naamán sufría la lepra, enfermedad que se ha llegado a llamar muerte en vida, porque al considerarse contagiosa, los que la padecían tenían que vivir apartados de la sociedad. Y aunque parece ser que Naamán no se veía obligado a vivir aparte de las demás personas. En la casa de Naamán servía a su esposa una muchacha de la tierra de Israel, y cuando esta joven israelita supo que el esposo de su señora tenía lepra, dijo a su señora: «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra».
Entonces Naamán contó al rey de Siria lo que había dicho la joven israelita, y el rey dijo a Naamán: «Ve y yo enviaré cartas al rey de Israel». Estas cartas decían al rey de Israel: «Cuando lleguen a ti estas cartas, que sepas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». Cuando Joram, rey de Israel, recibió las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me pida que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. La reacción del rey de Israel muestra la difícil situación en la que le ponía la solicitud de Naamán, porque lo que Joram quería decir era que solo Dios puede efectuar tales milagros, pero si Joram lo enviaba a Eliseo y el profeta fracasaba en sanarlo, la situación podría causar una división entre Israel y Siria. Y quién sabe si hasta Josafat, rey de Judá, se enojaría también por haber creado esa situación y declararía quizá la guerra a Joram. Esta petición de Naamán estaba creando pues una situación diplomática difícil entre Siria, Israel y Judá. Cuando Eliseo supo la respuesta desesperada que dio Joram a la petición del rey de Siria, rasgando sus vestidos, mandó decir a Joram, Eliseo, que enviara a Naamán a él, diciendo: «Así sabrá que hay profeta en Israel». Y cuando Naamán llegó con sus caballos y con su carro a la casa de Eliseo, el profeta puso a prueba la fe de Naamán, enviándole un mensajero que le dijo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Pero a Naamán no le gustó que Eliseo le enviara un mensajero en lugar de salir a verlo él personalmente, y tampoco le gustó que le mandara lavarse en el río Jordán, y se fue enfadado, diciendo que lo que había esperado era que Eliseo hubiera salido a recibirlo y que una vez puesto delante de él y de sus acompañantes, levantara los brazos al cielo invocando el nombre de Jehová, su Dios, y que así lo curara de la lepra. Es decir, algo más solemne que recibir órdenes de un criado y lavarse en el Jordán, porque para eso, pensaba Naamán, que no habría sido necesario hacer tan largo viaje. Porque dijo Naamán que los ríos de Damasco, la capital de su país Siria, eran mejores que todas las aguas de Israel, y preguntó: «Si me lavase en ellos, ¿no sería también limpio?». Pero, como digo, Eliseo estaba poniendo a prueba la fe de Naamán, lo mismo que nos pone a prueba Dios a nosotros cuando nos piden los profetas cosas que no esperamos. Y los criados de Naamán, movidos por el amor que sentían por su señor, le dijeron palabras llenas de sentido común: «Si el profeta te mandara una cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más si te dice: lávate y quedarás limpio?». Entonces Naamán, otra vez dirigido por sus siervos, fue humildemente al río Jordán y, siguiendo las instrucciones del varón de Dios, se zambulló 7 veces en el río Jordán. Y a la 7ª
Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y Naamán aprendió la lección de fe que le dio Eliseo, porque volvió a la casa del profeta y le dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Se cumplió así lo que Eliseo dijo a Joram, rey de Israel, que Naamán, el rey de Siria, y todo el pueblo sirio sabrían que hay profeta en Israel. Y ese es el testimonio que todos los pueblos y todos sus dirigentes recibirán tarde o temprano, que hay profetas de nuevo en el mundo, y que si contaran con ellos y con su consejo, les iría mejor en sus labores de gobierno. El rey de Siria no aprendió la lección y siguió haciendo la guerra contra Israel, pero Israel contaba con la ayuda del profeta Eliseo, que le revelaba todas las intenciones de Siria y le ayudaba a protegerse. Y leemos que el corazón del rey de Siria se turbó pensando que habría espías de Israel en Siria. Pero uno de los siervos del rey le dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel y él declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Siria, en lugar de buscar también la ayuda del profeta, decidió acabar con él. Y cuando supo que Eliseo estaba en Dotán, envió un gran ejército de noche y sitió la ciudad. Y cuando por la mañana temprano salió el siervo de Eliseo, al ver gente de a caballo y carros de los sirios alrededor, dijo a Eliseo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Y Eliseo le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Porque, como dijo el apóstol Pablo a los miembros de la Iglesia de Roma: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Hay pues profeta en Israel, y tenemos la promesa de que si seguimos su sabio consejo, los enemigos de este mundo no prevalecerán contra nosotros, porque el poder del sacerdocio compensará nuestras debilidades y nos ayudará a vencer al adversario de nuestra alma y de nuestra salvación.